Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más aquí en el Ateneo y también saludamos a aquellas personas que online nos están viendo y escuchando, bien en directo o bien días después. Hoy tenemos con nosotros a don José Ramón Riera, que va a presentar su libro en compañía de Ignacio Vasco ha elaborado. Y digo hay elaborado porque es un trabajo arduo de cifras, de datos, en el que ha tardado bastante tiempo. Ha tenido que bucear en muchas fuentes. El ocaso del estado del bienestar. Les voy a presentar a José Ramón Riera, que es economista, muchos de ustedes le conocerán a través de diferentes medios de comunicación. Es economista, especialista en gestión y desarrollo de negocios por la Harvard University Business School, también por la Universidad Católica de Lisboa. 30 años de experiencia en el sector, ha ocupado cargos como director de ventas y marketing del Corte Inglés, director general en Zenith Bull Group y presidente y consejero delegado en General Electric Capital. Desde el año 2002 ha liderado diferentes proyectos tecnológicos en España y en Estados Unidos. Entre sus reconocimientos destacan el premio Reina Leticia a la mejor tecnología de inclusión social de 2015, recibido en julio del 2016, y las llaves de la ciudad de Miami, donde estuvo trabajando varios años, otorgadas en el año 2017. Actualmente es presidente de la Asociación de Madrid a Europa y colabora en la sección de Economía, que ustedes conocerán, del Debate, y en diferentes programas de televisión de la antigua Intereconomía, El Toro, periodista digital, así como en su canal de YouTube titulado Si el gobierno lo permite, que fundó para divulgar y explicar la economía de manera accesible. Pues les dejo con don José Ramón, que es mucho más interesante que lo que yo les puedo contar, aunque el currículum es mucho más amplio también de lo que les he comentado, y nada más. Muchas gracias. Bueno, Gervasio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Ateneo, al presidente y a todos ustedes por haber dedicarme un rato de su tarde de un viernes tan bonito como ha quedado hoy en la ciudad de Santander, mi tierra de nacimiento. Porque, aunque no lo hayan dicho, yo soy santanderino, nacido en la capital, allá por 1954, hace ya muchísimos años, en casa de mi abuela. Es decir, justo detrás del Teatro Pereda, en las escuelas nacionales en donde vivía mi abuela, ahí nací yo. Así que soy santanderino y estoy orgullosísimo de estar aquí hoy, esta tarde, con todos ustedes. Yo tengo previsto y soy capaz de pegarme no solo 20 minutos ni 30, sino 2 horas hablando de mi libro. Pero yo creo que hoy lo que quiero intentar es que darles una visión lo suficientemente atractiva para que me puedan hacer ustedes todo tipo de preguntas. Sé que tenemos una hora, así que voy a entrar directamente a contarles dos cosas. Es decir, primero, ¿por qué el libro se llama El ocaso del estado del bienestar y no El fin del estado del bienestar? Y esto es muy sencillo porque estamos en un punto en el cual, si no se toman medidas, se puede terminar el estado del bienestar. Pero existen alternativas y en el libro planteamos una solución clara y concreta al estado del bienestar que les contaré en unos minutos. Este libro lo ha prologado una de las personas más importantes en el mundo del periodismo. Ha sido uno de los grandes del periodismo, ha sido director general del ABC, Bieito Rubido, actualmente es director general del diario El Debate, y me voy a permitir leerles solo un párrafo del prólogo que ha hecho Bieito Rubido. Dice: Riera y Vasco han construido uno de los mayores argumentarios para cualquier político que se precie, para cualquier líder que de verdad quiera dar esperanzas de un mundo mejor a sus votantes y a la mayoría de los ciudadanos. Es decir, en el prólogo reconoce algo que es muy importante, que este libro debe de estar en la mesa de todos los políticos de nuestro país, porque tiene en el libro una solución a los problemas que ahora les voy a contar. Pero también
Es decir, le pedí a un economista, quizá el mejor economista que tiene este país, es decir, reconocido a nivel mundial como uno de los economistas más influyentes por la revista Fortune, por la CNN y por Bloomberg, es decir, es Daniel Lacalle, el economista liberal por naturaleza, que ha escrito el epílogo y del cual le quiero leer el siguiente párrafo. Sin duda, José Ramón Riera e Ignacio Vasco han escrito la obra definitiva sobre el estado del bienestar en España. ¿Esto qué quiere decir? Que el mejor economista del país ha escrito el epílogo y dice que va a ser difícil de mejorar. En cualquier caso, estoy convencido de que vendrán otros que harán mejor todavía nuestro trabajo. Este es un trabajo de investigación de exactamente 2 años de trabajo entre Ignacio y yo para elaborarlo. ¿Por qué le llamamos el ocaso del estado del bienestar? El ocaso del estado del bienestar, el estado del bienestar nace de una idea en 1936 con Franklin Delano Roosevelt, cuando está saliendo de la crisis del 27 y del 29, en el cual plantea hacer todo un proyecto para que él llamó el New Deal del Welfare State, es decir, la nueva línea, la nueva oportunidad del estado del bienestar. Posteriormente fue en el Reino Unido donde se volvió a implantar la idea y en 1960 la Organización de las Naciones Unidas decide que hay que definir el estado del bienestar y lo define como 10 conceptos verticales, que posteriormente hablaremos de ellos. Y además decide que toda la contabilidad nacional de todos los países que se adhieran tienen que utilizar ese modelo. A partir de ahí la OCDE lo implanta. Eurostat decide utilizarlo a partir de 1995, como ya formábamos parte de la Unión Europea, es decir, la intervención general de la Administración del Estado tiene que realizar la contabilidad nacional de las dos formas, la tradicional y mediante el sistema para poder analizar el estado del bienestar. Con lo cual, en el libro hablaremos de los 10 temas verticales del estado del bienestar. El ocaso es por un motivo. En los últimos 28 años, el estado del bienestar en nuestro país se ha financiado con 1.260.000 millones de euros de deuda. Es decir, el estado del bienestar existe porque somos capaces de endeudarnos. Y somos capaces de endeudarnos porque los mercados nos han permitido y nos han prestado el dinero. En unas épocas con más intereses y en otras épocas con menos intereses. Pero hemos conseguido ir financiando el estado del bienestar a lo largo de estos 28 años a base de deuda. Si llega una crisis mundial de deuda, el estado del bienestar, si no tomamos medidas, desaparecerá. Y quiero poner simplemente un ejemplo de lo que puede pasar. Todos conocemos el caso de Portugal y el caso de Grecia. El caso de Grecia es más desconocido, pero es un caso enormemente preocupante. La intervención en Grecia por errores en la contabilidad nacional y por mentirle a Europa tardó 10 años en solucionarse. Durante esos 10 años, las pensiones se bajaron 15 veces y los salarios públicos se redujeron en un 33%. Y el Producto Interior Bruto, la riqueza del país, se redujo en un 25%. Este es el gran riesgo que tiene hoy nuestra economía. ¿Qué detectamos en el estado del bienestar tal como está montado durante estos 28 años? Pues algo que cuando nos pusimos a analizar los números empezamos a descubrir que a través del libro podíamos entender por qué hay cosas que están en las primeras páginas de todos los diarios de forma permanente. Hay una encuesta hace muy poquito que el gran problema que en estos momentos en nuestra sociedad estamos notando es que los jóvenes no pueden independizarse porque no tienen viviendas a donde poder
Es decir, irse y acomodarse. No existe el suficiente número de viviendas. Y no existe el suficiente número de viviendas porque, a pesar de la vivienda ser el quinto pilar definido por el Estado del Bienestar como vivienda, resulta que en nuestro país el gasto público ha crecido en estos 28 años un 214%. ¿Saben ustedes cuánto ha crecido el esfuerzo económico realizado por todas las administraciones públicas de nuestro país en este periodo de 28 años? Un 34%. Claro, si el gasto público crece un 214 y a la vivienda solo la hacemos crecer un 34%, en 28 años nos damos cuenta de que la promoción social de viviendas no existe. No existe ni se la espera, por mucho que diga el presidente del gobierno de que desde el 2019 dijo que iba a crear 180.000 viviendas sociales nuevas. La realidad es que este gobierno, desde el 2019 hasta el 2024, le ha dedicado exactamente a vivienda, la Administración Central del Estado, exactamente 720 millones de euros. Con 720 millones de euros no se pueden hacer 180.000 viviendas, nos pongamos como nos pongamos. Yo creo que todos, y en esta región especialmente, conocemos el gran problema de los trenes. Hace escasamente, en el Puente de Mayo, hemos conocido que pues nos robaron unas cositas de cobre y eso produjo que casi 12.000 personas se quedaran paradas en los trenes de alta velocidad. Además, uno de los trenes se llevó por delante una catenaria, es decir, se le acusó de que el tren no estaba preparado. Hitachi sacó un comunicado diciendo que el problema no era del tren, el problema era de la catenaria, que estaba completamente doblada y que, por lo tanto, es decir, el tren se la había llevado, sí, pero porque no se mantiene prácticamente, no se dedica nada de dinero al mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias. En el libro se va a entender perfectamente qué es lo que nos ha pasado. Ya he dicho, el gasto público ha crecido 214% en este periodo que analizamos de los últimos 28 años. Pero infraestructuras portuarias, aeroportuarias, de carretera y ferroviarias, le hemos dedicado solo un incremento del 68% del gasto. Evidentemente tenemos un problema de infraestructuras. Y además estos son datos de la Intervención General de la Administración del Estado en el primer trimestre de este año. A infraestructuras ferroviarias le hemos dedicado 59 millones de euros. Menos de 60 millones, encima un 3,5% menos que el año pasado, y por lo tanto las infraestructuras ferroviarias están que se caen, las vías están hechas polvo, las catenarias todas completamente combadas. En el libro, cuando empezamos a sacar los datos y a empezar a compararlos, nos dimos cuenta de por qué se estaban produciendo este tipo de cosas. Pero es que exactamente pasa lo mismo con la educación pública. El gasto público crece un 214%, el esfuerzo dedicado a la educación universitaria crece un 40%. Es decir, ¿cómo vamos a tener una educación universitaria de alto nivel si solo le dedicamos? Hemos pasado de que el gasto público representase en educación prácticamente un 8%, en estos momentos no llega ni al 4% del gasto público. Y así puedo seguir contándoles, es decir, de la sanidad. ¿Qué quiere que les diga de la sanidad? Pues exactamente lo mismo, pues que hay colas en la sanidad, en la atención primaria, en la hospitalaria, en medicamentos. Dedicamos 300 euros por habitante a medicamentos, y un país como Alemania
es decir, que hombre, tienen fama de austeros, le dedican 840 euros por habitante a medicamentos. Los que estamos y los que tenemos ya una edad, pues hombre, tenemos ya temas de hipertensión, tenemos temas de arritmias y demás, y por lo tanto necesitamos nuestros medicamentos. Pero lo más doloroso que hay en estos momentos es que desde los últimos 5 años prácticamente no se homologa ningún nuevo medicamento de los que se producen y que están llegando al mercado aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Hay en estos momentos un medicamento que prácticamente cura el cáncer infantil de médula y que aplicando ese medicamento muchos jóvenes menores de 14 años curarían para toda la vida su cáncer de médula. Bueno, pues no está homologado. Es el 35% de los productos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento están pendientes de ser aprobados por la Agencia Española del Medicamento y no se aprueban, dicho por la ministra de Sanidad, porque no hay dinero suficiente para aprobar ese tema. Y ahora voy a demostrar la falacia de que no hay dinero. En el libro tomamos una decisión, es decir, oiga, si esto es así, es decir, el día que si el estado del bienestar es tal como lo tiene definido la ONU, pues tenemos un problema porque el día que no podamos financiarlo nos pasará lo que a Grecia. Y tomamos la decisión de ¿y por qué no proponemos una solución? Y entonces le hemos llamado a la solución economía del bienestar. ¿Y qué es la economía del bienestar? La economía del bienestar es la suma de lo siguiente: pensiones, prestaciones sociales, pensiones, más desempleo, más todo lo que sea dedicado a lo que es el concepto de prestaciones sociales. Pilar 1, pilar 2, sanidad, pilar 3, educación, pilar 4, seguridad pública, a la cual hemos dedicado también bastante menos dinero de lo que deberíamos y por eso se está incrementando los delitos un 35% desde que está este gobierno y seguiremos teniendo problemas si no le dedicamos más dinero. Defensa, vivienda, infraestructuras. Esos 7 pilares le llamamos economía del bienestar. ¿Se puede pagar la economía del bienestar? Podemos pagar las pensiones y todas las prestaciones sociales, podemos pagar la sanidad, podemos pagar la educación, podemos pagar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluido la justicia, prisiones, etcétera. Podemos pagar la defensa, podemos pagar la vivienda, podemos pagar las infraestructuras ferroviarias, viarias y demás. Sí, señores, podemos pagarlo. En el último año estudiado, el gasto público fue 638.900 millones, casi 640.000, para hacerlo redondo, ¿vale? 640.000 millones de euros. Estos 7 pilares de la economía del bienestar suman 480.000 millones de euros. Una cantidad muy importante, sí, 480.000. Pero la diferencia entre 640 y 480 son 160.000 millones de euros. Oiga, ¿y a qué se dedican esos 160.000 millones de euros? Pues esto le hemos llamado en el libro gasto político. Y por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que con todos los impuestos que en estos momentos estábamos pagando, podemos pagar los 480.000 millones de la economía del bienestar y además nos sobran 160.000 millones. Hombre, hay cosas que las tenemos que seguir manteniendo. No nos queda otro remedio que tener un Congreso, un Senado, pagarle 8 millones a la Casa Real, 8 millones a la Casa Real comparado con el Congreso de los Diputados, que cuesta 350 millones, y el Senado casi 300 millones más, o el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional, que para lo que hacen, que así que lo podíamos ahorrar.
los 22 ministerios y las 27 parlamentos de las comunidades autónomas y todos los diputados. Sí, sí, eso suma, sí suma un dinero importante, sí, pero desde luego todo eso no suma, ni mucho menos 160.000 millones. Eso no llega, es decir, todo eso no llega ni a 10.000 millones de euros. Ojito, ¿y dónde están los otros 150.000 millones? En mamandurrias. En mamandurrias, como dijo Esperanza Aguirre. Están dedicados a subvenciones a los amigos de Colombia, a los amigos brasileños. En estos momentos el despilfarro es de aproximadamente 100.000 millones de euros. Es decir, podríamos reducir 100.000 millones de euros o exactamente, no reducirlos, sino una parte de ellos, llevárnoslo para mejorar la sanidad, otra parte para mejorar la educación, para mejorar la vivienda, para mejorar el resto, y todavía podríamos ahorrarnos aproximadamente, fácilmente, entre 60 y 80.000 millones de euros. Es decir, que lo que supondría es tener una economía que podríamos mantener la economía del bienestar sin ningún tipo de problema, tal como está definida, y a la par generar 0% de déficit o incluso superávit si somos y trabajamos de forma organizada. Por eso, cuando Bieito Rubido decía que este es un libro para que los políticos puedan crear un ánimo de seguridad de cara al futuro, lo que hay que hacer es convencer a los políticos que se lean el libro, porque en el libro explicamos exactamente cómo nos podemos convertir nuestro estado del bienestar en una economía del bienestar y además, oiga, no tener que depender del dinero de terceros para poder financiar esto. Además, en el libro encontraréis cosas que creo que merecen la pena que le dedique solo 5 minutos. Hemos tenido la valentía de hacer algo que para nosotros era muy importante, que es evaluar a los últimos cuatro presidentes que ha tenido la democracia española: José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y hemos cogido 37 variables económicas y lo que hemos hecho ha sido un cuadro, el equivalente a un cuadro de mandos. Una de las cosas que aprendí en la Harvard Business School, lo que le llamaban allí ellos el Balance Scorecard, que no es otra cosa, que queda muy bonito en inglés, pero que en castellano es un cuadro de mandos, que son un cuadro de indicadores económicos, a efectos de evaluar a cada uno en su gestión. No les voy a decir quién es el peor, porque así les dejo para que, si les apetece, quieran saberlo, se compren el libro y se lo lean. Pero sí les voy a decir quién es el mejor. En 22 indicadores de 37 indicadores económicos hay un presidente que lo hace mejor que los otros, y es José María Aznar. Ya sé que no fue simpático, ya sé que tenía un bigote muy desagradable, ya sé que era muy bruto y ya sé que no generaba cariño, pero desde el punto de vista económico, sin duda ha sido el mejor gestor económico que ha tenido este país, con diferencia a los otros tres. 22 de 37 significa que quedan 15 para otros 3 presidentes. O sea que quiere decir esto que entre los otros 3 presidentes solo han sacado mejor nota que Aznar en 15 conceptos diferentes. Yo puedo continuar ahora hablando de todas las cosas que he encontrado a lo largo del libro, pero me gustaría mucho que a partir de ahora empecemos a establecer un diálogo o unas preguntas, porque seguro que a muchos de ustedes les está entrando las ganas de decir: oiga, ¿me puede contar usted algo más? O sea, ¿a dónde podemos llegar? ¿Qué puede suceder mañana? ¿Va a haber una crisis? ¿Va a suceder? ¿Podemos conseguir de verdad darle la vuelta al país? Entonces, si ustedes no me hacen preguntas, yo voy a continuar sin ningún... Vale, perfecto. Bien, magnífico, pero yo... Sí, pero no os cortéis, levantáis la mano y me preguntáis. Yo prefiero, soy profesor universitario para aproximadamente 100 alumnos en cada cuatrimestre que vienen de universidades americanas, de las mejores universidades americanas.
Y lo que siempre les digo exactamente lo mismo, es decir, no está todo en lo que yo cuente, sino en lo que dejo de contar y que tú puedes tener interés y por lo tanto no te cortes, levanta la mano y pregúntame y si no entiendo la pregunta en inglés, porque las clases son en inglés, pues intentaré contártela con mi mejor sapiencia, con mis mejores conocimientos y por lo tanto aquí os digo a todos exactamente lo mismo, sentiros libres de preguntarme cualquier cosa sobre relacionado con esto o relacionado con nuestro país y la economía de nuestro país. En el libro, es decir, además analizamos algo que creo que os va a interesar y os va a interesar mucho y es las comunidades autónomas. Cómo se está el tema, sobre todo, de la sanidad, el tema de la educación en las comunidades autónomas. Hemos hecho un análisis, un apartado dedicado especialmente a las 17 comunidades autónomas. No hemos entrado con Ceuta y Melilla porque no tenía ningún sentido y Cantabria está reflejada en el libro y ahí podéis encontrar cómo han ido. Los datos para las comunidades autónomas solo nacen a partir del 2012 hasta la actualidad. Antes no se llevaba la contabilidad, es decir, por el método el estado del bienestar hasta el 2012, que se decidió por Eurostat que todas las regiones europeas, las 242 regiones europeas que hay en la Unión Europea, debían de utilizar el mismo modelo. Y desde el 2012 tenemos los datos para la Comunidad de Madrid, igual que lo tenemos para París, igual que lo tenemos para Lombardía, Milán, o igual que lo tenemos para Roma, o lo tenemos para Cataluña, o lo tenemos para Cantabria. Aquí no hemos hecho el análisis en el libro de compararnos con el resto de las regiones europeas, pero el siguiente salto, el próximo libro, queremos que sea un análisis comparativo de España y la economía del bienestar, es decir, con la economía del bienestar del resto de la Unión Europea y sacar exactamente lo mismo. ¿Cuál es el gasto político que tiene Alemania? ¿Cuál es el gasto político que tiene Francia, que tiene Italia, que tienen el resto de los países? Y sobre todo los grandes de la Unión Europea. Y de nuevo comparar las 17 regiones españolas con una selección de las más importantes regiones de Francia, Italia, Portugal, Alemania, Austria, Dinamarca, Irlanda y Polonia, porque son países que de alguna manera se asemejan a nuestro modelo tanto de seguridad social como de educación y donde podemos sacar muchas conclusiones. En cualquier caso, hay un capítulo completamente, como aproximadamente unas 60-70 páginas, dedicada a las comunidades autónomas y comunidad por comunidad, en donde analizamos cómo se ha comportado el estado del bienestar y fundamentalmente la sanidad y la educación, porque son las grandes partidas delegadas. Las prestaciones sociales también, pero el volumen más alto de las prestaciones sociales son pensiones y las pensiones se pagan desde la seguridad social. Por eso está en la administración central, que no hemos analizado el global de nuestro Estado español y otro apartado para las comunidades autónomas. También lo podríamos haber hecho para los ayuntamientos, pero el libro entonces no sería de 300 páginas, sino sería de casi 1.500, porque claro, no es posible. Y aparte lo que crearía es una casi inapetencia a la hora de leerlo. Si algunos lo compráis, mi recomendación es la siguiente. Es decir, leeros hasta la página 50, entenderlo bien, porque lo hemos escrito para no economistas. Entre otros motivos, porque mi coautor, Ignacio Vasco, es ingeniero informático y no es economista, y entonces cuando me veía algún ramalazo puro de economista, me decía, para Joserra, que hay que bajar el acelerador porque esto no se te entiende. Y entonces lo que hemos ido en esos 2 años construyendo un discurso para que lo entiendan cualquier persona que sepa sumar, restar, multiplicar y dividir. Aquí no se necesitan ni ecuaciones diferenciales, ni integrales, ni logaritmos. Aquí, sabiendo sumar, restar y multiplicar y dividir, vais a entender este libro a la perfección. Recomendación:
50 primeras páginas que se leen en una tarde de asueto sin ningún tipo de problema, y luego ya aquel que tenga interés en decir, quiero... A ver, ¿por qué estos autores hablan de la vivienda? Te vas al capítulo de la vivienda. ¿Por qué estos autores ponen a parir a no sé quién con el tema de la educación? Porque no todo el mundo se ha comportado igual. Hay que tener cosas claras y por eso sale algún presidente que gana en 22 de las 37 indicadores y hay alguno que solo gana en 3. Muy importante a la hora de leer el libro. No os abruméis por los datos son para consultar. Hay muchas tablas, sí, pero las tablas son para mirar los números. Ir a la literatura en donde os explicamos lo más importante que hay en el libro. En cada uno de los capítulos lo que hacemos es una introducción, es decir, por qué la vivienda solo ha crecido un 40% y quién ha sido el que más se ha esforzado en el tema de vivienda y quién es el que menos. Porque lo que hemos utilizado para valorar en los cuadros de mando, en los indicadores, es un método muy sencillo. ¿Cuánto está subiendo el gasto público? En tu periodo lo está subiendo un 30%. Ah, muy bien. ¿Cuánto ha subido el Producto Interior Bruto? Un 30%. Ah, bueno, pues más o menos como ha subido el Producto Interior Bruto. ¿Cuánto le has dedicado a la sanidad? Un 18%. Ay, amigo, 12 puntos negativos. ¿Cuánto le has dedicado a la sanidad? Un 42, 12 puntos positivos. Y al final te queda un cuadro que dice el presidente 1 más 12, el presidente 2 menos 10, el presidente 3 más 4, el presidente 4 menos 2. Y entonces dices, bueno, pues entonces al 1 le doy 3 puntos, al 2 le doy 2 puntos, al 3 le doy 1 punto y al último le doy un 0 patatero. Y así lo vamos poniendo por cada indicador y al final, ¿qué tienes? Bueno, pues tienes un total de 37 indicadores que el máximo hubiese sido 37 multiplicado por 3. Y luego lo que hacemos es una regla de 3 simplemente, llevándolo a 100. José María Aznar saca un 7,2% de puntuación. El último saca un 3,5%. Es decir, hay uno que suspende claramente, otro que suspende y otro que no aprueba demasiado bien. Es decir, y uno que saca un notable. Así que creo que ya me deja Gervasio que os haga, que podáis hacerme preguntas y si no sigo contando. Vamos, voy a romper yo el fuego después para abrir el turno de preguntas. La facilidad con que los estados, porque el problema de España no es exclusivo nuestro, ahí tenemos la gran deuda pública francesa o italiana, aunque tiene sus connotaciones, el que estos países europeos, y no digamos en Estados Unidos, que tiene ahora mismo el gran problema que tiene la financiación de la deuda, el haber tenido una accesibilidad durante los últimos 30 años tan fácil a los mercados, no ha sido como una droga que ha llevado a un dinero fácil, no doloroso para los políticos y tampoco para los ciudadanos, porque vemos, sí, el déficit aumenta y que es el que ha podido crear no solo un problema mundial de deuda, que yo creo que es el gran problema. Es verdad que España tiene posibilidades con su gran recaudación, como usted dice. Entonces yo lo que quisiera saber es si esta fácil financiación no ha sido la que ha llevado a este problema. Y Gervasio, la pregunta es fácil de explicar, fácil de responder y voy a intentar que la gente, todos lo entendáis. En estos momentos, si tú coges y sumas el Producto Interior Bruto de todos los países, es decir, que forman parte de la ONU, es decir, que el Fondo Monetario Internacional publica y tiene consolidados los datos, suponer que todo el Producto Interior Bruto de los 197 países mundiales suman 100. Bueno, la deuda suma 330. Es decir, tenemos 3,3 veces más de deuda que la riqueza mundial. ¿Esto qué quiere decir? Muy sencillo, que durante 3,3 años tendríamos que estar todos los ciudadanos del mundo trabajando, produciendo, sin recibir ninguna contraprestación para pagar la deuda. ¿Ha quedado claro? 3,3 años trabajando sin recibir ninguna contraprestación, digo ninguna,
ni salarial, ni de médicos, ni de nada, ninguna contraprestación para pagar la deuda mundial. Es decir, no se puede pagar. La deuda mundial no se puede pagar. ¿Por cómo hemos llegado a esto? Bueno, hay varias explicaciones para llegar a esta auténtica barbaridad. La primera, una muy importante, la crisis financiera del 2007-2008 hasta el 2013. Los bancos centrales, la FED, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo decidieron barra libre. ¿Qué quiero decir con barra libre? No te preocupes, Estados Unidos, el gobierno federal de los Estados Unidos, tú necesitas pasta, tú pídemela, que yo le doy a la maquinita, yo te compro la deuda, yo le doy a la máquina de imprimir dólares y tú tienes todos los dólares que necesites para pagar todo el tema. En Europa exactamente lo mismo. En el 2010 se tomó la decisión, en 2011 empezamos a tener gravísimos problemas para financiarlos, ya estaba intervenida Grecia en un primer nivel, luego siguieron a otro nivel mucho más importante y entró Portugal y España estuvo a punto de caer. Mario Draghi en julio del 2012 hace en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres hace una declaración que salva al euro, es decir, reúne a todos los periodistas mundiales que había para la inauguración 4 horas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos y hace una declaración que dice, es decir, que el Banco Central Europeo hará lo que haga falta, whatever it takes, es decir, hará lo que haga falta para salvar al euro y para salvar, sobre todo en aquellos momentos, a 2 países. Italia, que estaba hasta aquí de deuda, y España, que no tenía forma de endeudarse porque no nos prestaba ni el tato o nos prestaban al 6 o al 7%. Y en ese instante toma la decisión de que el whatever it takes significa pídeme dinero que yo te lo voy a prestar. ¿Cómo te lo presto? Como la Reserva Federal de los Estados Unidos. Le voy a dar a la maquinita de imprimir euros y ya está, resuelvo los problemas. Y se resolvieron los problemas, pero claro, los países, Estados Unidos creció en deuda en lo que no te puedes ni imaginar y la Unión Europea exactamente lo mismo. Luego llega el COVID. Y el COVID, que debería haber sido, la pandemia debería haber sido 1 año, máximo 2 años, la Reserva Federal de los Estados Unidos hace exactamente lo mismo, el Banco Central Europeo hace exactamente lo mismo, ¡pumba! Y nos volvemos a endeudar, es decir, a tipos de interés cero. Es decir, y aquí está el tema. Pida usted dinero que no se lo voy a cobrar. O sea, pida usted lo que necesite, no importa. O sea, lo que usted quiera. Sí, a 0% de tipo de interés. Le damos a la maquinita, del 2008 al 2013 lo hicimos, como se había perdido por toda la crisis financiera, se había diluido muchas de las especulaciones económicas que se habían realizado, esa impresión no produjo de extra de dólares y de euros, no produjo inflación. Pero en el 22 en Europa hemos tenido, y en Estados Unidos, una inflación que ha superado el 12% y lo mismo en Estados Unidos y que todavía no se ha llegado a resolver porque todavía en Europa existen circulando más de 3 billones de euros emitidos, es decir, dándole a la maquinita de imprimir, como lo ha hecho Argentina y como lo ha hecho Venezuela y como lo hizo la República del Weimar en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto tiene consecuencias. Imprimir dólares o imprimir moneda tiene unas consecuencias, como lo está haciendo Rusia en estos momentos, y así empieza ya a tener un problema de inflación galopante. El imprimir deuda es uno de los... es en momentos en que no hay otro remedio, pero hay que cortarlo lo antes posible. El Banco Central, en lugar de cortarlo a finales del 21, lo permitió hasta finales del 22, que siguiésemos endeudándonos. Y cuando se dio cuenta de que la inflación se había ido, fue cuando pegó ya no más. Bueno, tú si necesitas algo me lo pides por debajo de la mesa. Y siguió por debajo de la mesa prestando dinero a países como España, Italia y Francia, que han necesitado seguir endeudándose de forma sustancial. Sí, y la respuesta es, y ojo, este es el gran problema. Si algún día viene una crisis económica seria, el gran problema se llama, en términos económicos, el gran reseteo de la deuda.
va a pasar, o sea, es decir, no tengáis ninguna duda, va a pasar el gran reseteo. Es decir, no podemos devolver 3,3 veces el Producto Interior Bruto. Es decir, va a haber gente que pierda dinero, seguro, y va a haber que aceptar quitas, seguro, y algún día esto va a pasar. Y bueno, pues se perderá de los 3,3, se perderá 1,3 veces el Producto Interior Bruto y lo dejaremos en 2, pero con una diferencia. A partir de ese momento, el que quiera pedir dinero tendrá que pagar un 20 o un 25% de tipos de interés. El dinero se va a poner muy caro porque los prestamistas querrán recuperar las pérdidas que han tenido cuanto antes. Se va a aceptar, es decir, esto va a pasar y ya hay datos ya en estos momentos en determinados entornos en los cuales no se dice la fecha porque no la sabemos ni la podemos pronosticar, pero sabemos aproximadamente cuánto puede ser el gran reseteo. Y el gran reseteo va a ser no menos de un 30 a un 40% del total de la deuda mundial en circulación. Y va a ser igual, más o menos. Para los países pobres lo van a pasar peor. Los países ricos, a lo mejor, el caso en Estados Unidos, pues lo tiene menos problema. Y si somos de forma individual los países miembros de la Unión Europea los que los tenemos que financiar, los gastones lo vamos a pasar peor que los arcetas y si se hace conjuntamente, pues bueno, más o menos se repartirá alícuotamente, pero es muy serio el problema y por eso es por lo que si no nos preparamos antes de que se produzca el gran reseteo, si no nos preparamos y cambiamos a una economía del bienestar, es cuando sí que vamos a tener el problema y el problema va a ser tan claro como que el día que llegue. Solución muy sencilla. Es que no tengáis dudas de que es así. Esto funciona de la siguiente manera. ¿Cuántos son las pagas extras de los pensionistas? 2, ¿verdad? ¿Cuánto es cada paga? Os lo digo, extras son 13.000 millones. Bueno, 2 pagas extras, 26.000 millones. ¿Cuántos son las pagas extras de los empleados públicos? 10.000 millones. 2, 20.000. Ya tenemos 26 más 20, 46.000 millones. De golpe. Es decir, sin mover absolutamente nada, es lo que hizo, exactamente lo que hizo Grecia cuando fue intervenida. Las 2 pagas extras y las 2 pagas extras de los empleados. Anda, bueno, pues claro, equivalente a España, el equivalente a 46.000 millones de euros. A partir de aquí, ¿no es suficiente? Bueno, pues ya buscaremos más sitios. Haremos una de Rajoy, venga, vamos a bajarle a la sanidad y vamos a bajar a la educación. Hombre, no, vamos a ver, seamos serios. ¿Existe en la Comunidad de Cantabria Diputación Provincial? No, porque eso es una comunidad uniprovincial, porque tiene que haber diputaciones provinciales en Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, en Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara. Porque tenemos a mucha gente colocada y los partidos tienen mucha gente colocada y eso son las diputaciones pues nos cuestan 60.000 millones de euros al año. Mariano Rajoy lo tuvo con perdón a huevo, con la mayoría absoluta y con la crisis, en lugar de bajar los 9.000 millones en educación, en sanidad y los 6.000 en educación. Pudo haber bajado, que en aquellos momentos no eran 60, eran 30 y tantos mil millones, es decir, haber hecho una reforma administrativa quitando las diputaciones. Habría gente que habría pasado a la comunidad autónoma para dar el mismo tipo de servicio, pero todos los otros resto de gastos que hay alrededor de esos 60.000, hay 30.000 que nos vamos a tener que comer, pero es que hay otros 30.000 que pueden reducirse. Entonces, si que reduces 30.000 millones, pues ya no tienes por qué bajar las pensiones. Y son 26.000 millones. Y hay muchos más sitios. Si dejamos de mandar a Marruecos 9.000 millones al año, pues claro, es decir, es que ya tenemos una paga extra para los empleados públicos. Y así podríamos seguir analizando todo el gasto público. Pues vamos con la pregunta. Este señor es la primera y abrimos un turno. Señor Aznar dio muchas cuestiones fiscales y de policía a los separatistas e incluso les hizo la pelota diciendo que hablaba catalán en la intimidad. Es verdad. O sea que, bien. No, yo dos cuestiones. Primera,
Primero, ¿por qué no se hace en España que todos tengamos dos pensiones laborales? Yo lo tengo, ¿eh? Yo trabajé 35 años en una empresa y tengo dos pensiones laborales, ¿eh? No me refiero a los capitalistas. Son fondos de pensiones empresariales. Eso es una cosa. Y la otra cosa que también es en la cuestión del dinero de los empresarios, que tienen muchos empresarios de dar suelditos a los empleados y sueldazos a los ejecutivos. Con lo cual, eso es una posición no social ni tampoco económica, porque esos señores con los sueldazos, la mitad pasa a reserva, porque viven estupendamente con la mitad. Y en cambio, los suelditos de los empleados no pueden consumir en condiciones. Bien, vamos a ver. Dos cuestiones. Vamos a ver. La primera, nuestro sistema de pensiones debería haber tenido ya una reforma que hubiese permitido el modelo alemán, el modelo británico, en el cual consiste es muy sencillo de explicar. El modelo alemán funciona de la siguiente manera. Tú eres un trabajador y te van a subir el sueldo 3.000 euros al año. Y tú te sientas con tu empresario y dices, no quiero los 3.000, quiero que me mandes, es decir, 1.500 al fondo de pensiones, ¿vale? Es decir, a un fondo de pensiones que va a ir a una organización público-privada, es decir, es de control público pero manejada por, digamos que, empresarios de las finanzas. Y entonces ese dinero va allí. ¿Qué ventaja tiene para el trabajador? ¿Qué ventaja tiene para el empresario? ¿Qué ventaja tiene para el Estado? Para el trabajador, en ese momento, primero, no tiene retención ni de IRPF ni paga las partes de cotizaciones sociales, con lo cual es bueno. Es decir, no lo recibe, pero lo tiene ahí. Dos, para el empresario no paga sobre esos 1.500 euros el 33% de cotizaciones sociales, con lo cual se ahorra eso. ¿Qué es bueno para el Estado? A corto plazo no. A corto plazo no es bueno porque deja de recibir esos ingresos. Pero ahí es donde está el quid de la cuestión. A largo plazo, y ahora es cuando Alemania lo está viendo, todo aquello que implantó en 1992, se está dando cuenta de que hoy la pensión que paga el Estado alemán, es decir, a los pensionistas alemanes, es más o menos equivalente a la que paga el Estado español. Ay, amigo. Y entonces, ¿cómo viven los alemanes que han cotizado y han cobrado mucho más? Porque tienen una doble pensión, como usted. Exactamente, porque han hecho un esfuerzo anterior y entonces el Estado alemán en estos momentos está, de alguna manera, es decir, todo aquello que dejó de recibir en su momento, es decir, hoy no lo tiene que pagar. El problema lo tenemos en aquellos países que no hemos hecho una reforma de las pensiones. Y si alguien me dice, bueno, pero Escrivá hizo una reforma. No hizo una reforma de las pensiones. Escrivá lo único que hizo fue subir las cotizaciones sociales para que paguen más los trabajadores y para que paguen más los empresarios. O sea, punto y aparte. Y no es suficiente. Hoy, en estos momentos, hay un déficit de la seguridad social de 45.000 millones al año, en el año pasado, de 45.000 millones que llegará a unos 50.000 millones este año. ¿Esto qué significa? Significa ni más ni menos que necesitamos recaudar en otro tipo de impuestos más dinero para poder pagar las pensiones. O, si fuésemos a la economía del bienestar, podríamos quitarnos 45.000 millones de gasto político y no tendríamos ningún tipo de problema para pagar las pensiones. Lo que no quita que no debamos, o sea, que se tiene que acometer, y cuanto antes, mucho mejor, una reforma de ese estilo de las pensiones. Y el Estado lo verá dentro de 20, 25 años, no antes, pero lo verá. Es decir, y por lo tanto, los pensionistas que entren dentro de 20, 25 años, es decir, que habrán pagado a partir de hoy, es decir, o mañana, o cuando se establezca esta reforma, habrán pagado, pues tendrán derecho a una doble pensión. Es la solución, y es que no hay otra, nos pongamos como nos pongamos, no hay otra. ¿Se acometerá? Bueno, pues para eso tienen que ponerse de acuerdo el arco parlamentario para acometer ese tipo de reforma. Y si no se hace, tendremos un problema muy gordo.
Segundo, con respecto a los salarios de ejecutivos y a los salarios de los empleados. Es cierto, existe una cosa que en muchas grandes empresas, de las grandes buenas, las serias, las profesionales, lo que tienen establecido es que fuera del Consejo de Administración, los ejecutivos, o sea, el Consejo de Administración siempre irá aparte, o sea, eso son cosas que va a ser difícil de controlar, pero los ejecutivos no deberían nunca de cobrar más allá de máximo entre 5 y 7 veces el salario más bajo que tenga un empleado, con lo cual lo que hacen es, por ejemplo, en General Electric, es decir, en los países, mi salario tenía que ser como máximo, como presidente y consejero delegado, 10 veces el menor de los salarios. Bueno, yo ya sabía, es decir, que si quería de verdad, es decir, ganar más, que una parte venía en variable, el 40% era por resultados, tenía que conseguir contratar mejores profesionales. Al contratar mejores profesionales, ganan más. Entonces, eso permite decir que el salario medio crezca. España tiene un problema. Es decir, en estos momentos estamos completamente descapitalizados. Los jóvenes españoles emigran a Europa y al resto del mundo, primero porque han recibido una buena educación y son admirados y queridos, somos muy trabajadores y por otro lado muy baratos comparativamente, porque claro, no se han gastado un euro en la formación y por lo tanto que le paguen un poquito más de salario en el país al que va, pues no les importa. Entonces, habrá que acometer muchas cosas de cara al futuro, pero es fundamental para ello, es decir, que el arco parlamentario, que tengamos unos políticos que de verdad no piensen en su trasero con el que aposentan sus posaderas, sino que piensen en el bien de los españoles. Ese día, es decir, nuestro país tendrá mucho futuro. Bueno, vamos con don Zacarías. Y pues voy a progresar más rápido porque ya me he comido... Señor santanderino y pejino, por tanto, o sea, muy contento de ser paisano tuyo. Mi pregunta es, ¿cuánto hemos perdido en el poder adquisitivo, sobre todo los jubilados, desde los 4 presidentes? ¿Cuál es el porcentaje del poder que es verdaderamente lamentable? Lo veo en la calle. Yo toda mi vida he sido siempre solidario y me siento muy afortunado por serlo siempre, y lo estoy viendo y sintiendo. Y no tengo los datos completos, ¿vale? Te voy a dar porque he hecho el estudio para exactamente desde el 2018 al 2024. Es decir, se han subido las pensiones exactamente, las pensiones se han revalorizado en valor absoluto. Entre la subida y los nuevos pensionistas se han subido un 37%. La revalorización de las pensiones ha sido un 20%. El gran problema es que las retenciones de IRPF han crecido un 80%. Es decir, se han multiplicado por 2 las retenciones. Por lo tanto, el neto efectivo se ha reducido de forma sustancial. Como la revalorización de las pensiones va con retraso sobre el IPC, es decir, porque se sube al año siguiente lo que me pasó el año pasado, la pérdida real es todavía superior. Y hay una cosa que es irrefutable, y esta es la verdad absoluta. El Producto Interior Bruto per cápita en términos reales, es decir, quitada la inflación, es de 25.320 euros, no llega a 26.000 euros, exactamente la misma cifra que teníamos en el 2007. Hemos perdido, sin ni más ni menos, que 18 años de poder adquisitivo. En Irlanda se ha multiplicado el Producto Interior Bruto por 3 veces para los irlandeses. En Alemania ha crecido aproximadamente un 16%, un 18% en términos reales, es decir, quitándole la inflación y calculando en términos reales. Nuestro Producto Interior Bruto en términos nominales crece, pero al dividirlo, como la población crece más por el volumen de inmigrantes que llegan a España, resulta que el per cápita cada día es menor y por lo tanto la riqueza a repartir cada día es menor. Y en el caso de los pensionistas, además, no lo dicen, no lo cuentan. Es decir, este es el gran problema, es que al no deflactar
las áreas de retención del IRPF, significa que como la inflación ha crecido un 20%, aunque te hayan subido un 20%, te has pegado de salto y te están quitando bastante más dinero del que te quitaban. Justo el doble de la subida. Justo el doble de la subida. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ver, yo por tocar tierra, contando con que los señores a los que aconsejemos que tengan ese libro sobre la mesa lo lean y hagan algo, ¿qué podríamos, yo ya no puedo hacer nada, a mi edad ya, pero ¿qué podríamos hacer el público de esta sala qué podríamos hacer para no acabar en ese... Permíteme una cosa, yo tengo 71 años, ¿vale? Bueno, me ganas por 4. 85. Perdóname, que tienes 85 años. ¿Qué hay que hacer para firmar? No, dime qué hay que hacer para firmar y estar así. Joder, madre mía. Qué envidia me das. Vamos a ver, desde la sociedad civil tenemos muchas cosas que hacer y tenemos pendientes de hacer muchas cosas. Yo acabo de tomar la decisión, tengo 71 años, de crear una cosa que se llama el Instituto para una Economía Eficiente, que tiene como objetivo en los próximos 2 años generar un programa económico para mitad del 2027, esperemos que haya un nuevo gobierno que gobierne el país y dejarle escrito un plan económico que iremos publicando desde el instituto, es decir, trimestre a trimestre, haciendo estudios especiales para terminar, es decir, para julio del 2027, que es cuando deberíamos de tener elecciones generales, que tengan un programa en donde queden perfectamente definido no solo la economía del bienestar, sino en donde se tienen que incrementar los gastos y en donde se tienen que reducir los gastos, porque hay gastos que se tienen que incrementar, como por ejemplo, el tema de los medicamentos. Ahí va a haber que invertir más dinero, pero hay sitios donde podemos... Entonces, vamos a trabajar, es decir, presentaremos en sociedad el instituto a mitad de junio, y desde ahí lo que vamos a pedir es a aquella gente que nos pueda echarle una mano, pues se lo agradeceremos. Además, ya están definidas las cuotas, es decir, 5 euros al mes por el jubilado, y si no está jubilado, 10 euritos al mes para que nos puedas ayudar. Desde la sociedad civil, ¿para qué? Para poder generar el máximo posible de estudios que voy a dirigir yo personalmente, o sea, y no voy a cobrar. Es decir, lo que primero que yo, es un plan en el cual los directivos de la asociación nunca cobraremos un solo euro de la asociación. El dinero es para poder hacer cosas, con lo cual ya lo iremos contando. Y desde la sociedad civil hay que tomar las riendas. Es decir, si no forzamos a los partidos políticos a que tomen decisiones que nos interesan a nosotros, las tomarán las que les interesan a ellos. Y hay que obligarles, hay que estar encima de ellos, hay que decirles todos los días a los políticos locales del ayuntamiento, de la comunidad, oye, no, ojo, ten cuidado. Y tenemos esa responsabilidad moral por nuestros nietos y por nuestros hijos. ¿De acuerdo? Por nuestros nietos y por nuestros hijos. Yo tengo 3 nietas, 2 en Alemania que han emigrado y una en España que está aquí. Y mi hija, es decir, está trabajando y está satisfecha, y mi hijo también en Alemania. Pero tengo una responsabilidad ética y moral con mi país. Y con 71 años, y mientras esta me aguante, puedo prometer que voy a dedicarle todo mi esfuerzo precisamente a intentar convencer a nuestros políticos de que cambien el sentido y la orientación a solo pensar en ellos, a que empiecen a pensar en el pueblo español, que ya va siendo hora de que piensen en ello. Bueno, vamos con... Los datos del poder adquisitivo de los jubilados los tengo yo aquí, del INE, actualizados en 2024, y son el único grupo demográfico que en España ha incrementado el poder adquisitivo desde 2008, un 16%. El INE, sí, perdón. Es que, claro, a la hora de medir el poder adquisitivo de los jubilados no hay que tener en cuenta únicamente la pensión, sino también los ingresos que reciben de otras fuentes. Porque en España
sí que hay gente que se ha podido capitalizar, que son precisamente los que han tenido más años para ahorrar, como es lógico. Lo que pasa es que sus ahorros, ¿dónde están invertidos? En ladrillo. Y entonces ahí es a donde también quería llevar la pregunta, que es, siendo verdad que no se ha invertido nada en España en los últimos años en vivienda, ¿no cree que puede ser también una forma de evitar tener que subir el gasto en pensiones? Porque el día que la vivienda sea más asequible para la gente, muchos jubilados van a necesitar subir la pensión para mantener el nivel de vida. Vamos a ver. Buena pregunta. La primera. El INE da unos datos siempre sesgados, ¿vale? Es decir, si tú incluyes en la pensión otro tipo de ingresos, es decir, has generado ahorros. Tus ahorros los has generado con el tiempo y tu esfuerzo y toda tu cabeza de ver cómo consigo tener dinero para cuando termine. Pero lo que la realidad es, si tú coges tu pensión del 2008 y te la llevas al día de hoy, yo no tengo el dato del 2008, tengo el dato del 2018 al 2024. Del 2018 al 2024, las pensiones se han revalorizado en un 20%, las pensiones individuales de los jubilados, es decir, las pensiones totales han crecido en valor absoluto un 37% y las retenciones han crecido un 79,8% exactamente, con lo cual el valor real es inferior. Y si encima lo deflactases cuando la pensión la recibes un año después de la inflación, todavía el tema sería muchísimo peor. Es decir, es cierto que si coges y si este señor tiene, porque ahorró bien y no se lo gastó y ahorró bien mientras estaba trabajando, no mientras es pensionista, mientras estaba trabajando, ahorró y se compró 2 chalés o 2 casas y hoy las tiene alquiladas. Oye, perdóneme, eso no es la pensión, eso va fuera de la pensión y por lo tanto no se puede pedir, se mide, y el INE lo mide como un ingreso de las clases no trabajadoras, pero no puede decir que eso, si dice pensión, está mintiendo. Vale, pero el poder adquisitivo viene, como tú hubieras dicho, por otros temas, pero porque este señor ha ahorrado. Si este señor no ha ahorrado, es decir, no tendrá el mismo poder adquisitivo que tiene este. Si este señor derrochó y este ahorró, claro, el poder adquisitivo es completamente diferente. Es decir, pero la pensión en estos momentos, es decir, ha sido, mal tratada en todos los aspectos, sobre todo el fiscal. Que no, un pensionista, además, no debe de tener, las pensiones no deben de tener retenciones de IRPF. Ya se pagó el IRPF mientras estaba trabajando. No se debe tener retención de IRPF en estos momentos de las pensiones porque es una doble imposición. Y, por lo tanto, debería de retirarse inmediatamente. Y, por lo tanto, las pensiones se hubiesen revalorizado exactamente lo mismo, es decir, que la inflación y, por lo tanto, estaría equilibrada su capacidad adquisitiva. ¿Vale? Y es cierto, es decir, cuanto antes hagamos una reforma en nuestro sistema de pensiones, es decir, muchísimo mejor. Porque es muy importante que los que trabajaron durante muchos años y van a seguir trabajando, ya vienen los del baby boom, que no van a tener ninguna oportunidad, pero vendrán sus hijos. Hombre, lo bueno sería que empiecen a cotizar doble, es decir, que tengamos un sistema de pensiones mixto. Y si no lo tenemos, tendremos un problema. Y vuelvo a repetir, ojo, es absolutamente vergonzoso que ningún político de este país en los últimos 28 años se haya planteado quitarle las retenciones de IRPF, es decir, a los pensionistas. Más preguntas. Ahí, vamos, y luego la señora. Bueno, bien, vale, al revés. Buenas tardes y le felicito, porque ha logrado que entienda algo que no entiendo nada de economía, más que la de mi casa. Bueno. Esa es la más importante. Yo le quería preguntar, ¿qué opina usted a nivel económico de la Unión Europea? Vamos a ver. La Unión Europea para España ha sido la gallina de los huevos de oro. ¿Vale? La gallina de los huevos de oro. Nosotros hemos recibido fondos europeos
Tengo los datos porque me los he trabajado de los últimos 6 años. Hemos recibido fondos europeos, sin contar los Next Generation, hemos recibido 140.000 millones de euros. ¿Dónde están? Bien, y hemos recibido 48.000 millones más de fondos Next Generation. ¿Dónde están? Bueno, pues 200.000 millones de euros. Es decir, se supone que una parte han ido al PAC, al Programa Agrícola Común, otros han sido para fondos de desarrollo regional, otros para fondos de cohesión social, otros para fondos de promoción no sé qué. Es decir, 200.000 millones. Yo no los he visto por ningún lado. Pero es que si me cojo de la época desde Felipe González, es decir, desde 1986 que entramos en la Unión Europea, todavía, a pesar de lo que dicen que teníamos que ser ya contribuidores netos, todavía somos receptores netos. Es decir, menos de lo que teníamos en la época de Felipe González, menos de lo que teníamos en la época de José María Aznar, pero todavía recibimos más de lo que pagamos. El año pasado pagamos a la Unión Europea 18.000. Sin contar fondos Next Generation, recibimos 32.000 millones de euros. Fuimos receptores de 14.000. O sea, hay una parte que pagamos, ¿vale? O sea, cuando he dicho los 200.000 millones, tendría que quitarle todo lo que le hemos mandado a la Unión Europea. Pero si recibimos 200.000 millones, la gracia sería verlos. O sea, ¿dónde están? En vivienda. Pues claro que tendríamos que tener viviendas sociales. Vamos a ver, desde que empieza una promoción hasta que la promoción se termina pasan 5 años. O empezamos las promociones ahora para que dentro de 5 años tengamos viviendas sociales. Bueno, es decir, en 1960 y pocos el Ayuntamiento de Viena tomó la decisión de crear una política de viviendas sociales y empezó a invertir, es decir, construyendo, no sé si de 4.000 al año y luego 8.000. Hoy tiene 400.000 viviendas sociales que se alquilan a precios asequibles para los jóvenes. 400.000 viviendas, hay que irse a vivir a Viena. Es decir, primero, mayores salarios y en la vivienda la consigues y pagas una ridiculez porque son sociales, están ya construidas, es decir, y por lo tanto amortizadas. Y por lo tanto el Ayuntamiento de Viena podríamos aprender de las buenas prácticas que hacen algunos. Y yo recomiendo de vez en cuando mirar las buenas prácticas que hacen los demás. Yo soy favorable a la Unión Europea, no soy favorable al actual equipo directivo de la Unión Europea. Creo que desde el 2019 el equipo directivo de Ursula von der Leyen ha cometido tremendos errores que estamos pagando en estos momentos desde el punto de vista agrícola y desde el punto de vista industrial. Hoy el problema de Europa es el problema de los directivos que tenemos en la Unión Europea. El concepto es muy bueno, si los ejecutivos que tenemos nos sobran. Bueno, desde luego, enhorabuena por el ánimo de divulgación. Quería preguntarle quería pedirle que hiciese un comentario a lo que yo creo que es una de las grandes cuestiones, que es que para que se sostengan las grandes magnitudes del empleo es altamente probable que haya que bajar las cotizaciones. Y si eso, puesto que usted maneja datos, implicará necesariamente y en qué porcentaje calculan ustedes que implicará, entiendo yo, la subida del IVA, porque claro, habrá que compensar ingresos y gastos. Vamos a ver, rápidamente. Se pueden bajar impuestos en nuestro país si se hace rápidamente la adopción de la economía del bienestar, pero hay que tomar decisiones y reducir el gasto político. En 2-3 años podemos estar bajando cotizaciones de IRPF, cotizaciones sociales e impuestos. El IVA nunca se va a bajar, porque Europa no nos lo va a permitir. Pero conseguir mantenerlo en el 21 cuando hay países que están en el 23 ya sería un éxito. Es absolutamente prioritario convencer a nuestros políticos de que ya hay que adoptar esto. Ya sé que el gobierno actual no lo va a aceptar, pero vendrán nuevas elecciones dentro de 2 años, 2 años y medio, y tendremos, espero, el nuevo gobierno. Entonces lo que hay que trabajar es en convencer de que adopten este nuevo concepto, esta nueva idea, con sus cambios, que seguro que son mejorables, pero con un objetivo clarísimo: bajar gastos innecesarios para poder bajar impuestos.
Muy importante, bajar el IRPF, muy importante, bajar las cotizaciones sociales, mucho más que bajar el impuesto a sociedades. Yo no soy partidario de bajar el impuesto a sociedades, pero sí las cotizaciones sociales y sí el IRPF, para que haya más masa monetaria generada para consumir por parte de la gente y, por otro lado, más dinero en la liquidez de las empresas para crear más puestos de trabajo. Bueno, pues vamos con la última pregunta de la señora, porque tenemos que poner punto final. Mi pregunta es la de una persona que no conoce nada de economía. Entonces, cuando une conceptos, los mete en una coctelera y se vuelve con una sensación de vértigo. El que haya tenido un vértigo como patología sabe que se pasa muy mal. Entonces, pues se empieza uno, y sobre todo yo, que venía con esperanza de algo que me dijeran, porque a los 67, el año que viene, ya me puedo jubilar. Entonces, lo que no sé es, por ejemplo, si el sistema de pensiones, dejar que el dinero sea gestionado por el Estado o por un fondo de pensiones, ¿un fondo de pensiones no quiebra? ¿No hay algún fondo noruego que dejó a muchos yo no sé dónde? No, vamos a ver. Es decir, hay un fondo de pensiones noruego que el que invirtió dinero y ha perdido en valor en el último, con la crisis de los aranceles, perdió 35.000 millones de euros, pero la inversión, el fondo ese recibió exactamente en total por ingresos 100.000 millones, ese fondo vale hoy 650.000 millones y perdió 35.000 millones en una semana. Sí, los perdió. Ya ha recuperado prácticamente la mitad y está a punto de recuperarlo todo porque la bolsa se está recuperando. O sea, no los perdió. Es decir, llegó a valer menos. Pero los inversores que utilizan, o sea, la gente que maneja esos fondos en el fondo noruego, es dinero del Estado noruego, de superávit que tenía en sus finanzas y sobre todo del exceso de venta de petróleo, porque ellos tienen mucho petróleo, y lo que ha hecho es crear un fondo especial para la jubilación un fondo especial de jubilación para los noruegos. Y ha metido en total a lo largo de la historia 100.000 millones de euros el equivalente, y hoy ese fondo vale 600.000 millones. O sea, se ha multiplicado por 6. De acuerdo que llegó a valer 650.000. ¿Vale? Es decir, bueno, ahora ha perdido y está otra vez en fase de recuperación. Es decir, lo que tienen que tener esos fondos, es decir, un control de las inversiones. Puede haber. ¿Y qué es lo que hacen estos fondos? A renta fija, el 50%. A renta variable, poco riesgo, el 35%, y un 15% a renta variable de alto riesgo. ¿Qué pierdo? Pierdo el 15%. La renta fija me lo sostiene y la renta variable, acciones, digamos, de carácter no especulativo, te dan ya la recuperación, y donde ganas dinero si aciertas en la parte especulativa, que es como suelen de trabajar esos fondos. Pero lo que hay que hacer es auditarlos permanentemente, trimestre a trimestre. Por eso sabemos que perdieron 35.000 millones, porque están auditados de forma permanente. Y esa es la ventaja. Es decir, se sabe la información. Aquí es que ¿alguien sabía que tenemos un déficit de pensiones de 45.000 millones? Poca gente lo sabe, ¿eh? ¿Y sabes cuánto es el déficit de pensiones en Cataluña? 8.000 millones. ¿Sabes cuánto es el déficit en el País Vasco? De 6.000 millones. Es decir, ¿quién se va a independizar por 8.000 millones que le mandamos todos los años a Cataluña para pagar a los pensionistas y 6.000 a los del País Vasco? Ojito, ojito, que aquí solo hay una comunidad en estos momentos que tiene superávit, que es Baleares. Y Madrid que tiene equilibrio. El resto son deficitarias, 45.000 millones, no está mal. Pues, pero tú te vas a jubilar y vas a cobrar, tú seguro, estate tranquila. Muchísimas gracias a ustedes porque le han visto con atención. Si Don queréis, José Ramón, muchísimas gracias. Los que quieran firmar si queréis fuera, algún libro, ahora... Si queréis, los vemos fuera, y el que haya comprado algún libro quiera comprarlo, pues se lo firmo ahí fuera, ¿no? Sí, o aquí mismo, ahora mismo. Si queréis venir aquí, pues yo os lo Muchas firmo. gracias a todos ustedes. Aurelio.